Buenos días, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Bueno, vamos a dar comienzo una vez más a un acto en este ciclo de vidas maestras. No tiene todavía mucho recorrido, como es el caso de otros ciclos de nuestra facultad, en las series que tenemos de actividades culturales, pero es un ciclo que en el tiempo que llevamos ha tenido ya muy buenos actos, entrevistando a distintos compañeros y compañeras de nuestro centro y además un ciclo muy prometedor. Recuerdo que este ciclo de vidas maestras lo hemos iniciado recogiendo iniciativas de los estudiantes, porque venimos haciendo, ese sí, desde mucho tiempo atrás, el ciclo del intelectual y su memoria, entrevistando a personas significativas del mundo académico, de la cultura, de investigación, del ámbito político, de España o de otros países, del extranjero. Pero faltaba un ciclo donde personas relevantes y que sin duda reúnan esas características que nos llevan a reconocer su magisterio de forma especial, tuvieran ese espacio de reconocimiento y de conocimiento de su trayectoria biográfica en nuestra misma facultad. Por lo tanto, ese es el motivo que nos llevó a empezar con esta actividad de vidas maestras, ¿no? Y sin duda hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero, amigo y maestro Juan Antonio Estrada, profesor del Departamento de Filosofía, ahora mismo catedrático, ya catedrático emérito después de su reciente jubilación. Y a él le vamos a dedicar, por tanto, esta conversación para aplicar un poco la mirada retrospectiva a un pasado que ha sido muy fructífero y que sigue encerrando mucho de futuro prometedor cuando se proyecta hacia adelante. Agradecemos mucho la presencia de todos vosotros, de todas vosotras, haciendo hueco en nuestra mañana, especialmente de compañeros y compañeras de la titulación de Filosofía. Os recordamos que esta es la casa de todos y de todas y que conviene más recorrer con más frecuencia los centenares de metros escasos que nos separan para venir a la facultad, no solo a resolver cuestiones administrativas, sino a disfrutar y participar de las actividades culturales que organizamos, ¿no? Bueno, vamos a estar en materia. Tenemos, por lo tanto, esta hora por delante, esta hora larga. También habrá ocasión de que intervengáis desde el público después de que el profesor Miguel Moreno y yo, los dos del Departamento de Filosofía 2, hagamos esta entrevista a Juan Antonio Estrada. La figura de Juan Antonio Estrada es una figura no solo de relieve académico en nuestra facultad, y que efectivamente le conocemos como maestro, no solo como un profesor, un investigador que lo ha sido y de manera muy productiva, sino todo lo que significa reconocer esa posición de magisterio, ¿no? Es una figura que, ya digo, trasciende lo que es nuestra facultad y no solo en el ámbito académico de otros lugares, de América Latina, de otras universidades de España, de otros lugares de Europa, sino además de un relieve público que también es conocido y reconocido por su presencia en medios de comunicación, por sus posiciones no solo en el campo filosófico, sino en el campo teológico. Todos sabemos que Juan Antonio Estrada añade a su condición de filósofo la de teólogo y también con una trayectoria muy rica, polémica y difícil en algunos momentos, y sobre eso hablaremos a continuación. Por lo tanto, una trayectoria que tiene mucho que revelar y que dar a conocer, incluso las que los hemos seguido de cerca y compartido muchos de sus avatares a lo largo de décadas, pues seguro que hoy podemos descubrir algún elemento nuevo que se nos presente siendo hasta ahora desconocido. Así que, Juan Antonio, guárdate alguna sorpresa para que quede en la grabación. Bueno, iniciamos por tanto la entrevista y Miguel Moreno pasa a tomar las riendas de la conversación, que ya te seguiré. Muy bien, bueno, pues para que nos hagamos una idea de la planificación de cuestiones y aspectos a comentar y posibles preguntas, etcétera, que puedan surgir al final,
Al principio hay un bloque de cuestiones introductorias sobre aspectos biográficos, etapa preuniversitaria, llegada a Granada, etcétera, etcétera. Una parte sobre actividad profesional en la UGR y desarrollo de su tarea profesional en las dos facultades. Una parte dedicada a su obra y a los temas y núcleos temáticos que han motivado buena parte de su dedicación investigadora y docente. Y finalmente, además de una pequeña sección de recapitulación, una serie de cuestiones sobre proyección pública y valoración del sistema universitario y demás. La parte final es la de preguntas del público, pero comenzamos directamente con las cuestiones relativas a tu cambio de situación profesional, cómo llevas el paso a la condición de emérito, cómo ha sido el proceso de desconexión de una actividad laboral intensa y continuada, y con qué sensaciones vives este cambio que te toca afrontar, qué proyectos sigues teniendo pendientes y en qué se nota realmente que has cambiado de circunstancias. Bueno, el paso a emérito siempre plantea nuevas novedades y es una caja de sorpresa. Yo pensé que no iba a ser una gran cosa el paso a emérito, en parte porque en realidad estoy de profesor emérito todavía y al estar de profesor emérito pues todavía tengo una continuidad con lo que he hecho hasta ahora. Seminario de máster que empezaremos probablemente el lunes día 9 y aparte del seminario de máster pues tesis doctorales, participación en tribunales. Hace unos días estuve en la Complutense en una tesis doctoral, el estar también en la participación en lo que se hace dentro del máster de filosofía. Todo esto hace que haya una continuidad y que el corte con la universidad no se haya producido. Pero sí, yo creo que tiene una cosa buena y es que al estar de mérito se va disminuyendo cada vez más tu permanencia en la universidad, tanto cuantitativamente como cualitativamente, y te obliga a ir despegándote de lo que ha sido hasta ahora tu vida. En realidad, toda mi vida yo me he llevado enseñando y ahora pues ya tienes que plantearte un horizonte nuevo. Yo no sé por dónde va a tirar esto en los próximos años. Me imagino que una de las posibilidades que se me abren, yo siempre he estado muy vinculado a América Latina, y entonces una de las posibilidades que se me abren ahora es que en la medida en que acabe en la universidad pueda tener más tiempo de estancia en distintos sitios de América Latina, sobre todo en los sitios donde yo más he estado y más he trabajado, que es en El Salvador, en Centroamérica, y que es también en México, que es también otro de los países que yo he visitado más y donde he tenido más actividad docente. Pero realmente no lo sé, o sea, todavía para mí lo que es el tiempo ya de jubilado es un interrogante. Bueno, Juan Antonio, después de comentar ese cambio de situación que supone la jubilación y el paso en tu situación a la condición de emérito, sí, volvemos la vista atrás y retomamos ese hilo biográfico que por fuerza nos lleva a tiempos que ya quedan un poco remotos en tu trayectoria vital, ¿no? Y sí, nos interesa que nos cuentes algo de tus comienzos. Eres sevillano. Naciste en Madrid. Soy sevillano de adopción. Sevillano de adopción. Aunque siempre, cuando salgo de Andalucía, mi acento andaluz me delata. Sí, Pero en realidad yo no he nacido en Sevilla, yo he nacido en Madrid por casualidad, porque mis padres son de Cantabria, de Santander. Yo nací en Madrid y luego con 1 año de edad me vine a vivir a Sevilla. Y ya pues me he quedado en Andalucía definitivamente hasta ahora, aunque la ciudad donde yo he vivido con mucha más diferencia es Granada. Yo estoy en Granada desde octubre del año 76. O sea que llevo más de 40 años en esta ciudad, es la ciudad mía de vivir. Aquí es donde he vivido y aquí es donde me he desarrollado. La ciudad de adopción, pero de Sevilla es que recuerdo, sobre todo de tu formación, el bachillerato en aquellos años. Sí, el bachillerato en los Escolapios, entonces era un colegio que estaba cerca de casa, 3 o 4 minutos de casa. Luego, pues, yo no he sido un estudiante bueno, he sido un estudiante bastante mediocre. Antes decíais de los milagros. Pues quizá uno de los milagros es que yo haya acabado de profesor de universidad, porque yo nunca pensé dedicarme al estudio, nunca. Y además nunca tuve especial interés por el estudio tampoco. Mi afición al estudio, y ahí hay una alabanza para la filosofía, se despertó con la filosofía. Ahí es donde me encontré yo con una novedad que me marcó ya para todo el futuro. Pero yo no he sido un estudiante bueno, he sido un estudiante bastante corriente
Incluso estuve pensando, cuando yo tenía 15 o 16 años, en dejar los estudios. Me presenté incluso a unas oposiciones que hubo en una gran empresa de Sevilla. Saqué el número 2 y por eso no me dieron la plaza, y entonces ya me matriculé en peritaje industrial, que es lo que yo empecé a hacer. Luego ya vinieron a buscarme en Navidad diciéndome que me admitían, y yo dije, bueno, pues ya que me he matriculado, pues ya voy a continuar con la matrícula, voy a continuar con el peritaje. Por otro lado, mi padre no quería que dejara de estudiar, lógicamente. Pero como ven ustedes, no he sido nunca una persona interesada por los estudios, hasta que me encontré con las humanidades en general y con la filosofía en particular. Y luego con una cosa que yo enfatizo mucho, y es que tener buenos profesores es un regalo. Y yo tuve buenos profesores en filosofía. Y cuando tú tienes buenos profesores te abren ventanas. Te abren ventanas y te abren proyectos y te abren vocaciones y talentos que, bueno, que en principio tú no sabías que las tenías. Yo no sabía que las tenía. Por eso mi experiencia de Sevilla en ese sentido, desde el punto de vista académico e intelectual, es prácticamente ninguna. Sí me queda de Sevilla, es la ciudad en la que he vivido de niño y en la que he vivido hasta los 18, 19 años, que ya fue cuando me fui de Sevilla. Y te quedan pues cosas, por ejemplo el Betis me queda, ese me acompañará probablemente hasta que me muera. A los que nos hacemos de sevillanos nos queda, sí. Siempre quedará el Betis. Siempre queda el Betis. Sí, y por ejemplo, has aludido a la influencia que tuvieron los profesores con los que estuviste en contacto en esa época, en concreto de la etapa de bachillerato y del sistema educativo de esa época. ¿Qué elementos recuerdas que merezcan ser destacados aquí a la vista de las sucesivas reformas por las que hemos pasado y que tienes perspectiva para comparar entre una situación y otra? Yo tengo la impresión, pero es mi impresión, de que salíamos mejor preparados de los estudios de bachillerato e incluso de primaria y secundaria de lo que se sale ahora. Una cosa en la que a nosotros se nos insistió mucho y que luego si ya vas a ser profesor te va a servir mucho, es aprender a escribir y a redactar correctamente. No solamente sin falta, sino escribir de una manera que pueda ser más o menos, bueno, más o menos correcta y más o menos incluso agradable, si es posible elegante. Yo me acuerdo de haber hecho montones de dictados, montones, y montones de redacciones que luego se leían en clase y que a veces incluso te castigaban. Me acuerdo una vez que no puse coma en una redacción y el profesor quería enviarme a los de primaria, quería enviarme con los de primaria porque decía, si no tienes coma tú no puedes estar aquí ya en los cursos de bachillerato. Entonces eso sí nos marcaba, nos preparaban bien, teníamos una buena preparación cuando todavía la ciencia y las humanidades no estaban tan claramente diferenciadas como ahora, lo cual te daba una visión más integral, que luego yo la he recordado mucho en la universidad, porque yo la imagen que tengo de la universidad es una imagen muy clásica y si lo quieren ustedes un tanto renacentista, y es que el que ha tenido acceso a la universidad tiene una educación superior. Y la educación superior lo supone pues ser una persona que de alguna manera es culta un poco para todo, que tiene un barniz de cultura que le permite pues hablar de ciencia y hablar de técnica, que le permite disfrutar con el teatro, con la literatura, con la pintura, con las distintas disciplinas, aunque no esté especializado nada más que en una. Me da la impresión de que con el proceso de especialización que hemos vivido en la universidad y con el deterioro que han tenido las humanidades respecto al amplio desarrollo que ha tenido el mundo científico-técnico, pues eso ya no se da hoy en la universidad como se daba anteriormente. Y yo creo que perdemos todo, pierde la sociedad y perdemos cada uno de nosotros, porque no disfrutar con las humanidades cuando se tiene la ciencia y no conocer las ciencias cuando se tienen las humanidades empobrece a la persona, nos empobrece a todos. Y en ese sentido sí creo que hay una diferencia hoy, a mi juicio, negativa, lo cual es una paradoja, porque ahora ustedes no han conocido, yo les decía siempre, alguna vez lo he dicho a mis alumnos en clase, que hablarle de la época de Franco a los alumnos es como hablarle de los Reyes Católicos o de Carlos V, eso se pierde en la noche de los tiempos. Pero bueno, los que hemos vivido esa época hemos conocido la España pobre y la España de su desarrollo, que aunque ahora haya mucha pobreza y mucha crisis económica, no tiene nada que ver con lo que nosotros ahora estamos viviendo. Y entonces hoy tenemos la paradoja de que tenemos un país más rico y más próspero, pero quizás la educación, por lo menos la educación anterior a la universidad, es no tan buena como la que teníamos anteriormente cuando teníamos peores medios. Sí. Bueno, nos ha hecho esa confesión de que no fuiste buen estudiante. Has sido un magnífico profesor y lo sigue siendo, lo cual es un estímulo. Lo doble, ¿eh? Es decir, que un mal estudiante tiene que ser un magnífico profesor. ¡Ánimo!
Y luego pues confiesas también tu añoranza quizá de ese ideal, llamémoslo renacentista, ¿no? O al menos esa aproximación entre lo que se llama cultura científica, cultura humanística, humanidades y otras ciencias, etcétera, ¿no? De alguna manera tú lo has encarnado. Empezaste estudiando, bueno, pues un peritaje industrial, una ingeniería, y luego pues te dedicaste a la filosofía. Lo que destaca mucho de tu trayectoria es que además de a la filosofía te dedicaste a la teología. Sigues siendo jesuita, has desarrollado toda tu trayectoria biográfica desde que lo decidiste en la Compañía de Jesús. Bueno, sobre todo lo que nos interesa es que nos cuentes algo, de alguna motivación que se pueda mencionar, mirando hacia atrás aquel momento de decisión importante en tu vida y sobre todo esos inicios en la teología, con la filosofía a la vez, con ese trasfondo científico, en una época determinada. Seguro que hay mucho que decir. Bueno, yo creo que mi vida ha estado muy marcada por casualidades, por momentos de casualidad. Y una casualidad fue la que cuando yo tenía aproximadamente 18 años y medio, me llevó a decidir hacerme jesuita. ¿Por qué casualidad? Primero, porque yo no he sido nunca una persona religiosa, ni lo he sido ni lo soy, nunca lo he sido ni lo soy. Yo no he sido nunca una persona de iglesia, una persona de sacramentos, de liturgia, de cultura, respetándolo todo eso, pero no ha sido nunca mi forma de ser ni mi forma de vivir, no va por ahí, no, ni lo he sido de niño, ni lo he sido luego de adulto, ni lo he sido de adolescente. Pero claro, estaba la década de los años 60, y la década de los años 60 fue un regalo. Yo en eso también a veces lo he dicho respecto de ahora. A mí una de las cosas que me da mucha rabia ahora, y eso lo he vivido mucho de profesor en la universidad, es la cantidad de gente joven que se prepara bien y trabaja para prepararse bien y a la que le hemos quitado la esperanza. Y yo creo que cuando a la gente joven se le quita la esperanza, se le quita la juventud. Porque la esperanza es sencillamente el estar trabajando en algo que tú ves que va a tener futuro, que va a tener proyección, que va a tener un rendimiento. Y eso hoy yo creo que desgraciadamente con la crisis que hemos vivido y que estamos viviendo y que seguimos viviendo, pues eso hoy no está tan claro. Sabemos que podemos prepararnos perfectamente y tener una gran vocación para una carrera profesional, sea de ciencia o de letra, y sin embargo por las circunstancias de la vida encontrar que luego eso no tiene salida. Entonces eso no se daba en mi época. Los años 60 eran los años del cambio. Eran los años, yo lo tengo muy marcado, los años de los Beatles. Eran los años del presidente Kennedy y la Alianza para el Progreso en América Latina. Eran los años de la Biblia de Mao, el libro rojo, que lo repartíamos todos y lo leíamos todos, aunque no entendiéramos mucho de lo que se decía. Era la época de los libros de Marcuse, que no eran libros que también se transmitían, incluso a los que no habían estudiado filosofía y a los que no entendíamos mucho de filosofía en aquella época. Es decir, era una época en la que todo estaba volcado al futuro. Vamos a cambiar España, ya había empezado el despego del régimen de Franco y del régimen autoritario y dictatorial en el que habíamos vivido después de la guerra. Había empezado la inmigración, había empezado la apertura al turismo, había empezado, por tanto, en la entrada de nuevas ideas dentro del ámbito español, y al mismo tiempo estaba también una religión cambiando, porque era la época de lo que se llamó el Vaticano II, y el Vaticano II fue una auténtica revolución dentro de la Iglesia Católica, porque abrió el paso a muchas cosas que luego vinieron y que luego también en parte se cerraron. Entonces, en esa época en la que todo era en un mundo en cambio, yo me preguntaba, yo tenía todavía muy poca reflexión, pero yo era una persona inquieta, con 17, 18 años, bueno, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Qué proyecto tengo yo en la vida? ¿Por dónde puedo yo encauzarme? Entonces no había ONGs. Entonces, prácticamente, pues, o te metías en la carrera, en el trabajo, o te metías en una organización que pudiera de alguna manera responder a tus demandas. Si me hubiera metido en el trabajo, probablemente hubiera acabado en la política. Porque yo siempre he dicho que si yo no hubiera sido jesuita, hubiera sido probablemente alguien que se hubiera metido en la política. Y algunos compañeros míos, como José Antonio, que está aquí, siempre sabe que yo siempre lo animé a que se metiera en la política cuando todavía no estaba tan metido en la política como ya ha estado luego. Porque yo creo que la política es una de las maneras que tenemos a partir de las cuales podemos construir el futuro. Entonces, en ese contexto entré por casualidad en contacto con los jesuitas, con los que yo nunca había estudiado. Conocí algo de los jesuitas, concretamente la proyección en el tercer mundo,
Los jesuitas empezaban a moverse en esa época en una línea que luego se llamaría la de fe y justicia, y que tuvo mucho que ver con los regímenes militares en América Latina y con los problemas sociales que se empezaban a plantear ya en torno a la problemática de la emigración, en torno a la problemática del tercer mundo. Entonces yo encontré ahí un cauce donde yo podía hacer un proyecto de futuro que me podía servir. Como por otro lado yo no he sido una persona especialmente religiosa, pero en la adolescencia sí viví un proceso de encuentro con el cristianismo. Y distingo entre el cristianismo y la iglesia. No hablo de un encuentro con la iglesia, hablo más bien de un encuentro con el cristianismo. Y entonces cuando yo buscaba en las figuras que de alguna manera podían servirme de referencia, bueno, pues la figura de Jesús de Nazaret, la figura de Cristo, fue una figura que a mí en aquella época me entusiasmó. Era una figura que había luchado por una sociedad diferente, era una figura que había luchado por una religión distinta, era una figura que se ponía al lado de los pobres, era una figura que criticaba a los ricos y criticaba a las clases directivas. Entonces todo aquello, un chaval de 18 años, pues todo aquello me pareció que era un programa y era un canal dentro del cual yo podía encontrar una identidad, yo podía encontrar un proyecto y yo podría encontrar, por así decirlo, pues una plasmación para mi vida. Y entonces decidí meterme en los jesuitas, siempre con una idea. Primero, jamás pensé en dedicarme al estudio. Incluso alguna gente me preguntó, bueno, ¿y si tú te vas a meter en la Compañía de Jesús, por qué no te metes en los escolapios, los que has estado estudiando tantos años? Y yo dije, porque no me quiero dedicar a la enseñanza, y los escolapios es una orden de la enseñanza. La Compañía de Jesús no ha hecho otra cosa que enseñar. Pero bueno, estas son las paradojas de la vida. Y entonces pues ya me metí allí siempre con la idea de irme al tercer mundo, que ha sido siempre lo que a mí me ha agarrado y que luego he podido realizar, pero muy limitadamente, aunque en los últimos 40 años pues yo creo que América Latina he ido más de 40 veces. Así que prácticamente todos los años yo he acabado siempre enseñando en América Latina. Pero claro, es distinto enseñar en América Latina unos meses cuando luego vuelves a trabajar a Granada que estar viviendo en América Latina y vivir la experiencia de América Latina integralmente. Pero bueno, esos fueron los sueños que hicieron que yo me metiera a jesuita, y ya al meterme a jesuita pues había un canal que era obligado, que era estudiar filosofía y estudiar teología, porque los jesuitas, entre las cosas buenas que tienen también muchas cosas malas, como todas las grandes organizaciones, pero entre las cosas buenas que tienen siempre han tenido una, que es darle mucha importancia al estudio y a la formación. Yo una vez leí en un libro de un periodista francés que decía que el secreto de los jesuitas era gente bien formada. Y yo sigo creyendo que eso es uno de los grandes secretos hoy de la vida, y eso por eso también lo digo a ustedes. El estar bien formado te da muchas cosas en la vida, no solamente una profesión, sino que te da una manera de situarte y una manera de abordar los problemas. Y eso, pues afortunadamente, yo lo encontré en la compañía. Muy bien. Una vez que ingresas en la compañía y inicias tu periodo de formación superior, llega el momento de empezar a dedicarte profesionalmente a tu actividad principal en Granada, a la toma de contacto con distintos segmentos de la sociedad granadina, en una época donde seguramente otros muchos actores contribuyeron a desarrollar las motivaciones que ya individualmente habías reforzado y proyectado, al menos vitalmente, y llega el momento de darle también una salida profesional. ¿Cómo recuerdas la Granada de esa época, en los años 70, mitad de los 70, de ahí en adelante, en pleno franquismo todavía, por lo menos los últimos años, los estertores del régimen? ¿Y qué tipo de ambiente encontraste? ¿Con qué comunidades, grupos sociales, etcétera, estuviste en contacto en esa época? Bueno, cuando yo vine a Granada, Granada era una ciudad muy provinciana entonces, mucho más que ahora. Ahora es mucho más metropolita y más cosmopolita, porque están mucho más presentes distintas personas de otros países, de otras lenguas, de otras culturas. Los años 70 todavía Granada era una ciudad muy tradicional. Yo llegué aquí recién acabado el franquismo. No quiero dejar de recordar una anécdota que me pasó. Yo estaba estudiando entonces en Múnich, haciendo entonces la tesis doctoral en teología. Yo hice la tesis doctoral en teología con una beca del gobierno alemán y estuve trabajando sobre la teología dialéctica, que era de un teólogo famoso alemán, Calvar, que vivió toda su vida. En realidad no era alemán, era suizo, pero de habla alemana, y que además se distinguió mucho en la época de Hitler porque fue de los pocos teólogos que se enfrentó claramente con Hitler. Claro, él vivía en Suiza, y Suiza era el refugio donde podía tener una cierta seguridad contra los nazis.
Entonces yo me acuerdo que estando viviendo en en Múnich, que es donde yo estaba haciendo la tesis doctoral entonces, recuerdo el día de la muerte de Franco, que murió de noche. Me levanto por la mañana y me encuentro a un compañero jesuita alemán que me dice, ¿Franco ha muerto? Digo, sí, pues no me había enterado, no. Y dice, y lo que me impresionó fue la pregunta que me hizo, ¿y ahora qué? ¿Ahora vais a empezar a dispararos los unos contra los otros y a mataros los unos a los otros? A mí aquello me impresionó mucho. Digo, ¿qué imagen tienen de los españoles en Europa? De que somos un pueblo, los de Goya, los dos de Goya que están, todos hemos visto el cuadro, ¿no? Que están pegándose palos el uno al otro. Pues de alguna manera esa era la imagen que nosotros teníamos. Había muchos chistes en ese sentido sobre la falta de diálogo y la falta de capacidad que teníamos los españoles. Entonces cuando yo vine aquí pues me encontré en una sociedad, claro, una sociedad, yo ya he vivido 6 años en el extranjero. Primero estuve en Innsbruck, luego estuve un tiempo en Roma, luego estuve también en Múnich, aparte de que en los veranos también estuve estudiando alemán. Yo estudié el alemán por mi cuenta, estuve trabajando en la Lufthansa y así me pagaba la estancia en Alemania. Luego también me pasó lo mismo en Francia, estuve aprendiendo francés. Yo me fui a Francia en el 68, que era el año precisamente de mayo del 68, el año de la revolución en la universidad. También estuve aprendiendo francés. Me acuerdo que trabajaba por las mañanas y por las tardes de noche temprano y en las oficinas limpiando cristales. Pero con eso pues se podía uno pagar los estudios, se podía pagar la estancia y se podía hacer turismo, todo lo que a uno se le puede presentar cuando es joven. Entonces cuando llegué aquí ya esto me resultaba un mundo pequeño. Pero bueno, yo me situé donde tenía que situarme. Yo vine aquí porque aquí era la única facultad de teología que existe en el sur de España. De Madrid para abajo no hay ninguna facultad de teología. Y porque además era la facultad de teología de los jesuitas. Y los jesuitas, pues que eran los que me habían formado, porque en realidad yo tuve una formación espléndida, pues querían que estudiara aquí de profesor. Entonces empecé a dar cursos de filosofía y de teología. Ya empecé desde el principio también con la filosofía. Yo descubrí la filosofía, como digo, en los años de filósofo, pero luego lo profundicé en el extranjero. Me acuerdo que cuando estuve en Innsbruck, que fue el sitio primero donde yo fui, en Austria, pues allí descubrí 2 corrientes de filosofía que yo no había conocido aquí en España, aunque mi filosofía en España, como digo, fue muy buena. Pero era la década todavía de los años finales de los 60, comienzos de los 70. La filosofía analítica, que para mí era desconocida y que sin embargo la conocí en el extranjero, y la escuela de Frankfurt, que a mí me marcaría luego progresivamente. Entonces ahí fue donde yo encontré las 2 líneas fundamentales, y cuando empecé a enseñar en la Facultad de Teología, pues empecé a simultanear la filosofía y la teología. Y esos fueron los elementos fundamentales desde los cuales me desarrollé. Luego ya me puse en contacto con grupos que había aquí de comunidades de base, comunidades populares cristianas, que eran grupos, digamos así, de base, de la iglesia de base, que era lo más parecido que yo conocía en Granada a los grupos de América Latina. En América Latina, la iglesia de América Latina ha sido fundamentalmente una iglesia de comunidades de base, y de alguna manera sigue siéndolo todavía hoy. Y esa era la tipo de iglesia y el tipo de formación religiosa que a mí me interesaba más. Bien, Juan Antonio, vamos de paradoja en paradoja porque encierras mucho. Ya lo has mencionado, ese mal estudiante llega a ser un magnífico profesor, un jesuita que no es religioso. Solo te falta decir que eres un cura anticlerical. Algo de eso también. Tampoco es contradictorio, pero a veces estas paradojas suponen contradicciones que en un determinado momento saltan, ¿no? Interesa estar en tu aterrizaje en la Universidad de Granada, ¿no? Pero estuvo muy marcado a su vez por un fuerte conflicto con las autoridades eclesiásticas. En este caso hablamos del poder eclesiástico, no solo de la comunidad eclesial. Tuviste un choque fuerte con entonces estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, y eso te hizo renunciar, bueno, te obligaron. Bueno, nos lo cuentas. ¿Qué pasó con la venia docente y la Facultad de Teología? Porque a raíz de no dar clases en la licenciatura de la Facultad de Teología, los estudios de licenciatura, bueno, pues me marqué por bien no venga. Ese fue el motivo de que llegaras a nuestro departamento de filosofía, de que, bueno, aquí entre unos y otros, y el papel de Pedro Cerezo también en tu caso fue fundamental, como en el de otros, podemos recordar a García Rúa o otros tantos, para, en fin, acogerte porque eras un magnífico fichaje. Pero en fin, hay muchas cosas ahí que pueden tener detalles interesantes de conocer.
Bueno, la Facultad de Teología de Granada en los años 70 y luego comienzos de los 80 era una facultad de mucha relevancia en España, porque era una facultad muy abierta. Era una facultad en la que muchos de sus profesores iban a América Latina, y el ir a América Latina te marca. Yo digo siempre que ir al tercer mundo te aporta más de lo que tú puedes aportar al tercer mundo. Yo cuando quitaron el servicio militar obligatorio, que existía antes en España y que era obligatorio para todos, menos para los inmigrantes que se llevaban más de 5 años en el extranjero, pues cuando lo quitaron yo dije, bueno, sí, se ha quitado el servicio militar, bien hecho está que se quite, pero qué lástima que no se haya puesto un año de servicio al tercer mundo, porque eso hubiera cambiado muchas cosas en el país en el que yo vivo y hubiera cambiado muchas cosas también en nuestra manera de entender los problemas de América Latina y en general del tercer mundo, de África y de Asia. Entonces la facultad esta era una facultad de renombre, con buenos profesores, con un marcado sentido internacional, con muchos alumnos que venían de fuera, no eran solo los de Granada, y yo me encontré muy a gusto en la Facultad de Teología. Además yo siempre me he encontrado muy a gusto con los alumnos. En general he sido un profesor que no he tenido problemas ninguno con los alumnos, siempre me he encontrado muy a gusto. Y entonces, bueno, pues ocurrió otra cosa que también era una casualidad. Yo había conocido a la Escuela de Frankfurt, como digo, en Innsbruck, y luego continué trabajando en la Escuela de Frankfurt por gusto, porque me interesaba. Entonces cuando llegué aquí dije, ¿por qué no hago una tesis doctoral en filosofía? Yo nunca pensé en hacer tesis doctoral, pues ya tenía la tesis doctoral de teología, que es la que me hacía falta. Y entonces pues me puse a estudiar la problemática de Horkheimer. Luego me han dicho que la primera tesis doctoral que se defendió en España fue la tesis doctoral sobre Horkheimer que yo defendí con Pedro Cerezo. Y conocí a Pedro Cerezo, que es uno de los grandes profesores que yo, no ha sido profesor mío, pero ha sido de los grandes profesores que yo he conocido, y él fue el que me dio, por así decirlo, los medios para hacer la tesis con él. Entonces defendí la tesis. Pedro Cerezo enseguida me ofreció venirme aquí a la universidad, me ofreció un puesto, cuando yo defendí la tesis doctoral allá por el año 80. Los jesuitas no querían que me viniera a la universidad, sino que siguiera a la Facultad de Teología. Luego me lo volvió a ofrecer en el año 84, donde también empezaron a haber líos en la Facultad de Teología. Y luego, pues, al final me lo ofreció en el año 88. Y el año 88, pues ya la Facultad de Teología de Granada hizo crisis. Y hizo crisis porque el episcopado español estaba muy inquieto con la Facultad de Teología. Estaban muy inquietos, decían que aquí se formaban herejes, que aquí había una dinámica muy cercana a la teología de la liberación, que aquí había una manera de plantearse críticamente los problemas de la Iglesia, que nos faltaba afecto por la Iglesia, en fin, todos esos tópicos que en la época eran muy recientes. Y entonces la cosa se concentró al final, aunque no éramos varios profesores, pero al final se concentró en otro profesor, José María Castillo, que es un teólogo muy famoso, todavía vive, y vive aquí en Granada, y concretamente en mí. Y entonces no, yo no dimití, ni renuncié, ni nada, sino sencillamente, pues como las facultades pontificias funcionan de otra manera distinta que las facultades civiles, a mí me habían propuesto ya para la cátedra, para catedrático de teología, pero para nombrar catedrático de teología de una facultad de teología hace falta el Nilostat de Roma, la venia docendi de Roma. Y a mí Roma no solamente no me dio la venia docendi, sino que decidió que me destituyeran de la Facultad de Teología. Entonces, bueno, pues ya cuando me destituyeron de la Facultad de Teología, yo tuve la inmensa suerte, de nuevo la casualidad, de que se había quedado una plaza libre en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Filosofía, porque en aquella época todavía estaba empezando a abrirse ya un poco también el cupo de profesores, y ya me presenté y obtuve la plaza en la Facultad de Filosofía, donde he vivido, pues ahora estoy viviendo el año 30 dentro de la Facultad de Filosofía, ahora ya como profesor emérito. Pero yo llevo 30 años aquí, después de 12 años de profesor en la Facultad de Teología de Granada. En esa época realmente no había un ambiente muy favorable a ideas ni muy novedosas, ni muy rupturistas o políticamente críticas, como eran las tuyas en ninguna de las dos facultades, no en el mismo grado, por supuesto, pero seguramente el aspecto institucional fue decisivo en ciertos aspectos para el resto de tu trayectoria, y lo que me interesa destacar ahora es qué experiencia tuviste con
los estudiantes de una y otra facultad, quienes te conocimos en asignaturas de uno y otro sitio, y qué cambio has visto, o qué evolución has visto en este tiempo entre los destinatarios de tus clases de la época y los de ahora. Bueno, sí, yo tengo un recuerdo muy bueno de los estudiantes de la Facultad de Teología de entonces. Era gente inquieta, era gente que buscaba, era gente que estaba abierta. Muchos de ellos, y eso también a lo mejor ha sido una de las consecuencias de su apertura, pues luego ya dejaron la Facultad de Teología y dejaron los estudios eclesiásticos y dejaron, por supuesto, las congregaciones o las órdenes a las que pertenecían, aunque siguieron la mayoría de ellos pues en la enseñanza. Yo encajaba bien, a mí me gustaban los estudiantes porque me gustaba de alguna manera el afán de renovación y de futuro que tenía. Luego además a mí me marcaron dos cosas mucho, aparte de eso, como yo he ido a América, como digo, los últimos 40 años, yo estuve en El Salvador cuando El Salvador estaba a punto de entrar en una guerra civil. Yo conocí a Ignacio Ellacuría y al compañero a los que luego mataron, eran los profesores de la Universidad Centroamericana, la UCA, y a estos los mataron y yo los conocí antes de que empezara la guerra civil y antes de que empezaran los conflictos, que empezaron en la década de los años 80. Pues yo empecé enseguida a ir a América Latina. Y luego tuve también la suerte de coger la revolución en Nicaragua. Yo vivía incluso en un piso donde estaba el ministro de Educación de Nicaragua, que era un jesuita entonces, y donde también vivía durante temporadas Ernesto Cardenal, que todavía vive, que es un famoso poeta y que fue también un ministro de la época del régimen sandinista. Entonces todo eso te marca, ver dos revoluciones, ver los pros y las contras también de dos revoluciones y de dos guerras civiles. Yo no había vivido la guerra civil española, pero sí había oído de mis padres lo que ellos me contaban de la guerra civil. Y encontrarme aquí con el estudiantado, después de encontrarme con el estudiantado como me encontraba en los veranos, porque yo me iba todos los veranos, me iba a América Latina con los estudiantes de allá, pues a mí me resultaba fácil establecer un puente entre las búsquedas de los estudiantes de acá y las búsquedas y las luchas de los estudiantes de América Latina. Entonces yo tengo un buen recuerdo de los años, tanto de los años de teología y de los amigos que yo hice entre mis alumnos y entre los profesores, como es lógico. Y luego en la Facultad de Filosofía lo mismo. Yo en la facultad terminé en septiembre en la Facultad de Teología, porque ya digo, me destituyeron, y en septiembre eran los exámenes, y enseguida en octubre empecé a entrar a enseñar en la Facultad de Filosofía. Acababa de jubilarse García Rúa, y esa plaza de García Rúa fue la que yo ocupé. Y entonces, pues allí es donde empecé yo a enseñar, fundamentalmente en las dos líneas que yo siempre he enseñado, que ha sido la Escuela de Frankfurt, y por tanto todo el mundo de las ideas políticas y sociales y del pensamiento crítico, y por otro lado las líneas fundamentales de la filosofía de la religión en sus diversas facetas. Mientras que en la Facultad de Teología, pues yo encajaba muy bien con los alumnos, pero tenía una asignatura que era muy candente. Entonces había dos asignaturas que eran muy candentes. En parte lo siguen siendo hoy. Una, toda la moral, y fundamentalmente la moral sexual. Porque enseñar moral sexual en una Facultad de Teología es complicado. Y luego porque yo enseñaba algo que se llamaba y que se llama eclesiología. Y la eclesiología es la que estudia el poder y la autoridad en la Iglesia. Y claro, pues yo tenía que enseñar el poder y la autoridad en la Iglesia, y como mi perspectiva era una perspectiva crítica respecto del poder y la autoridad, tanto en la sociedad como en la Iglesia, y de alguna manera incluso mi condicionamiento de la Escuela de Frankfurt me llevaba a eso, pues fácilmente encajaba con las críticas al poder y a la autoridad que tanto los alumnos de la Facultad de Teología como los de la Filosofía hacían. Entonces a mí eso me resultó siempre muy fácil, me resultó muy cómodo, no he tenido yo nunca problema. Yo además, una cosa que reconozco, y lo he pregonado siempre, no tengo dificultad, a mí me han enseñado mucho los alumnos. Yo creo que el ser receptivo y escuchar a los alumnos aporta mucho. Y yo creo que eso enriquece a los mismos profesores. Yo en general creo que me ha enriquecido mucho con las aportaciones de los alumnos. Bien, Juan Antonio, tú nos enriqueciste mucho a los que fuimos tus alumnos, como dice Miguel, los dos fuimos alumnos tuyos, y aquí y allí, filosofía y en teología. Recuerdo además que con estos comentarios al libro de la eclesiología, me decías que quien conoce bien esa organización milenaria, bimilenaria que es la Iglesia, ya sabe mucho de patología de las instituciones, y eso es un aprendizaje que merece la pena, ¿no? Cuando uno está en otras instituciones, porque
los vicios son muy parecidos y las virtudes en su ausencia también. Bien, pero quiero retomar el hilo de la Escuela de Frankfurt. Recuerdo además que en filosofía, al hilo de la lectura de tu tesis, ofreciste un curso aquí que era voluntario, era fuera del programa de estudios, no tenía ningún valor curricular, sobre la Escuela de Frankfurt. Y además bien nutrido en asistencia de alumnado, porque entonces tampoco estaba presente la Escuela de Frankfurt en lo que estudiábamos en la facultad. Se veía como muy reciente, etc. Y fue un curso memorable, y todavía cuando me encuentro con compañeros de entonces hacen memoria de ello de una manera muy enfática y valorándolo muchísimo, ¿no? Hiciste tu tesis sobre Horkheimer y luego siempre has seguido, como has dicho, no solo con la docencia, sino con la investigación, el hilo de la teoría crítica, ¿no? Y no solo con Horkheimer y Adorno, tiene otros escritos sobre Adorno, sino luego pasaste a Appel y Habermas, en tu caso sobre todo Habermas, ¿no? Y escribiste el libro de Ética sin teología, si no recuerdo mal, comentando ampliamente el planteamiento de Habermas, aunque también aparece por otros escritos tuyos, ¿no? Bien, en este caso, resumiendo, ¿cómo ves ese recorrido de la teoría crítica que tú has seguido tan de cerca, con la que has dialogado tanto? Mencionas mucho constantemente, lo cual es muy indicativo, ¿no?, tu presencia en Latinoamérica. Por lo tanto, también has visto la discusión de Habermas y Appel con Dussel y con otros filósofos latinoamericanos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de la evolución de la teoría crítica, de su actualidad, de sus desarrollos, no solo en la primera generación, sino en la siguiente? Bueno, la Escuela de Frankfurt para mí ha sido definitiva y es una de las grandes escuelas que han sobrevivido la crisis del marxismo. Son, en principio, todos ellos de origen marxista. En realidad, cuando se creó la Escuela de Frankfurt, se le llamaba así porque estaba en Frankfurt, en la Facultad de Frankfurt, y algunos le llamaban el Café Marx, porque eran todos prácticamente marxistas. Luego, además, se juntaba un segundo elemento, sobre todo la primera generación, no solamente Horkheimer y Adorno, sino también Marcuse, Erich Fromm, etc. Eran judíos. Y entonces, ser judío en Alemania en los años 30 y en los años 40, pues se pueden ustedes imaginar lo que era. Te deja una impronta en tu pensamiento y en tus planteamientos. Entonces me encontraba con una escuela de tradición marxista que había vivido la crisis del marxismo, de tradición judía, que por tanto la ubicaba como una minoría dentro del contexto social y cultural en el que se vivía, y con una gran dimensión religiosa, porque aunque no fueran personas muy religiosas, sí eran personas muy volcadas en ese sentido en la importancia del elemento religioso para la sociedad y para el hombre, tanto Horkheimer como Adorno, como incluso el mismo Habermas. El mismo Habermas es una cosa paradójica. El editor de las obras de Habermas en España, fundamentalmente ahora ya desde hace bastantes años, es Alejandro Sierra, que es el propietario de la editorial Trota, y Alejandro Sierra me decía hace ya unos años que Habermas, que ya estará a punto de cumplir los 90, si es que no los ha cumplido ya, pues Habermas le decía que las dos cosas que le preocupaban ahora mismo en Europa y que quería dedicarle sus últimos años era a ver cómo se configuraba un Estado europeo que respondiera de alguna manera a la demanda de convergencia de la Unión Europea, y a ver cómo se configuraba el papel de la religión en las sociedades seculares y laicas en las que nosotros vivimos. Y Habermas decía, yo no tengo música para los religiosos, pero sin embargo a mí me ha interesado mucho los religiosos. Bueno, pues esto se puede decir de toda la Escuela de Frankfurt. A la Escuela de Frankfurt siempre le ha interesado mucho los religiosos. Y la Escuela de Frankfurt siempre se ha ubicado en el pensamiento crítico. Y la Escuela de Frankfurt, desde esa perspectiva, ha vivido siempre con una sensibilidad y con una perspectiva que es la de las minorías. Y eso tanto por tradición teológica como por tradición filosófica, y de acuerdo con lo que ha sido mi biografía y mi personalidad, ha sido algo que a mí me ha marcado también enormemente. Por eso yo siempre he sido muy sensible a la Escuela de Frankfurt, aunque nunca he querido ubicarme solamente dentro de una escuela, y he procurado abrirme sobre todo en corrientes críticas del pensamiento, que es lo que yo he enseñado durante muchos años aquí en la Facultad de Filosofía. Pues he intentado abrirme a otras escuelas y a otras tradiciones, como por supuesto la filosofía de la liberación,
que es la compañera de la teología de la liberación, por supuesto Michel Foucault y el pensamiento crítico de área francesa, etcétera. Todo eso a mí me ha dado, hay una congenialidad entre lo que es mi forma de ser y mi forma de vivir y lo que han sido mis estudios. Y entonces, pues claro, siempre me he encontrado muy a gusto dentro de ese conglomerado del pensamiento. Bueno, hemos mencionado algunos de los autores de los que te has ocupado extensamente y en distintos momentos de tu trayectoria investigadora. Podríamos dedicarle algunos minutos a algunos de los núcleos temáticos que han sido objeto de tratamiento con distintas herramientas, una evolución en muchos matices a lo largo de tu larga trayectoria de publicaciones. En concreto, el encaje antropológico del hecho religioso, de las manifestaciones religiosas que entendemos como religiosidad popular, otro tipo de movimientos, su relación con dinámicas sociopolíticas más amplias, algunas de ellas violentas, otras no tanto, pero este tipo de cuestiones son persistentes en tus muchas publicaciones, en un tratamiento que va más allá de la mera perspectiva antropológica y buscas también articular el marco filosófico desde el que justificar o no ciertas distorsiones de la imagen de Dios en el caso del cristianismo o incluso ciertos proyectos humanistas que se inspiran también en las tradiciones religiosas. ¿Cuál sería tu punto de vista ya con esta trayectoria sobre este bloque de temas que han formado parte de tu obra? Yo digo que en parte son cuestiones personales. Es decir, muchos de mis libros han sido libros que yo he escrito primero para aclararme yo. Yo intentaba aclararme escribiendo. Y aclararme escribiendo desde una perspectiva. Para mí la pregunta fundamental que yo tengo, la mía, personal, y la que yo creo que es fundamental para el ser humano es cómo vivir una vida con sentido. Cómo vivir un proyecto de vida que valga la pena. Que no sea simplemente dejarse llevar por las circunstancias y por los acontecimientos, sino que tú de alguna manera puedes decir que tienes un proyecto, que tienes unas metas, que tienes unas finalidades. A mí ese problema me ha preocupado mucho, siempre. Desde que yo era un adolescente, siempre ha estado ahí. Problema del sentido. Claro, el problema del sentido tiene una problemática muy consistente y es que las preguntas pueden estar bastante claras y las respuestas casi siempre son poco claras. Entonces, cuando tienes preguntas que son claras y las respuestas son siempre poco claras y están marcadas por muchas dudas y están marcadas por muchos interrogantes, pues siempre vives en una situación de una cierta inestabilidad. Y eso pues luego se refleja en el terreno religioso, se refleja en el terreno político, se refleja en el terreno cultural, se refleja en todos los terrenos. Terreno religioso, yo creo en Dios. Pero yo creo en Dios a mi manera y a veces me pregunto si detrás de mi creer en Dios no hay una forma de ateísmo. Yo siempre he dicho que yo me entiendo mejor con los ateos a los cuales les preocupa el hecho religioso y con las personas que perteneciendo a cualquier religión viven su pertenencia a la religión de una manera problemática y de una manera interrogada. Ahí es donde yo siempre me he encontrado el ámbito dentro del cual yo puedo decirme interesado. Y por eso la Escuela de Frankfurt, o todos estos autores que he estado citando, pues son personas que de alguna manera han abordado el tema religioso, pero lo han abordado desde la heterodoxia, lo han abordado desde preguntas sin respuesta, lo han abordado desde la crítica. Pues yo creo que eso forma parte de mi manera de abordar el tema religioso. Y lo mismo ocurre pues en otros temas, como los temas políticos y como los temas culturales. El tema político, pues yo he vivido siempre de alguna manera peregrinando en la izquierda. Y peregrinando en la izquierda porque se me van derrumbando uno tras otro los ámbitos de izquierda dentro de los cuales yo me siento identificado. Y entonces pues te vas encontrando, como me encuentro ahora, en una situación, por un lado, de un gran cabreo, porque yo creo que está gobernando un partido de derecha cuando en la mayoría de los ciudadanos que han votado no se han decantado por partidos de derecha, sino que se han decantado por partidos de izquierda. Pero como siempre, yo lo he dicho muchas veces, aunque alguna vez incluso alguno de mis alumnos se ha rebelado contra ello, a las izquierdas los dividen los ideales y a las derechas los unen los intereses. Y las derechas pues han sido mucho más pragmáticas y las izquierdas han sido mucho más idealistas y por tanto han sido mucho más propensos a las divisiones y propensos a los egos
y a todo eso que lleva consigo también desde ese punto de vista la política. Entonces eso hace siempre que te encuentres con la problemática religiosa y con la problemática política como una problemática que te interroga, a la que tú interrogas y a la que nunca te estabilizas. Nunca te estabilizas ni en lo religioso ni en lo político. No sé, yo a veces me he preguntado si todo esto no es un signo también de inmadurez, porque el estar siempre insatisfecho y no encontrarte nunca de acuerdo con lo que tienes y siempre estar de alguna manera buscando otra cosa distinta, pues también puede ser una signa de que haya una cierta adolescencia que se mantiene hasta el final de tus años y entonces pues lo que te falta es madurez. Pero bueno, esta es la forma que yo he vivido después de los años que ya llevo enseñando y de los años que ya he ido reflexionando sobre esto. Y sigo, ahora mismo en mi último libro, hoy acabo de recibir las galeradas, me las ha enviado Trota. Yo esperaba que iba a tardar más, parece ser que quieren sacarlo a final de año. ¿Qué título le he dado? Las muertes de Dios, no la muerte de Dios, sino las muertes de Dios. Y el subtítulo, ateísmo y espiritualidad. Bueno, pues estas son mis coordenadas. Yo le digo siempre a la gente, algunas veces a la gente dice que no se deben de leer mis libros porque le quita la fe o porque no los lean, que mis libros no están escritos para fortalecer la fe, están más bien escritos para gente que busca y que se pregunta, pero no para gente que ya tiene las respuestas y que no tiene por qué seguir buscando, sino que ya las ha encontrado. Bueno, no te puedes quejar, Juan Antonio, porque tus libros heterodoxos son éxitos de venta. Bueno, algunos otros no. Lo cual hace que otros pierdan el sueño con las heterodoxias, que por lo demás son lugares fronterizos sumamente fructíferos, ¿no? Bueno, has mencionado otra vez de pasada, lo cual también es muy significativo, las tensiones entre el discurso filosófico y la acción política. A veces les producen contradicciones muy fuertes que hay que soportar. Pero yo quiero apuntarte otra porque al hilo de todo esto no puedo dejar de hacerlo. Además, yo creo que en tu amplísima obra y con libros valiosísimos y algunos, pues ya digo, con mucha difusión, hay uno que a mí siempre me gustó muchísimo y consideré muy revelador de lo que acabas de decir, y es Imposible de Odisea. Creo que es uno de los más logrados, donde lo que allí escribiste tenía mucho de autorretrato intelectual, ¿no? Pero al hilo de eso yo quiero preguntarte, igual que hay unas tensiones muy fuertes entre el discurso filosófico y sus pretensiones universalistas y la acción política, donde hay que batallar de continuo con el gregarismo, el sectarismo y los vicios de las organizaciones, bueno, ¿cómo se lleva la tensión entre filosofía y teología? Porque esa es una tensión fuerte, ¿no? Incluso habiendo escrito Imposible de Odisea, la tensión entre el discurso filosófico, o si quieres decirlo de otra manera, tú que te has movido con un pie en cada sitio, ¿podemos hablar de una razón teológica? Bueno, yo digo siempre que el cristianismo ha tenido una gran suerte. Y la gran suerte del cristianismo es haber tenido que desarrollarse en un continente como es el continente europeo, que está marcado por la filosofía. Y el estar marcado por la filosofía está marcado por la pregunta. Y el estar marcado por la pregunta, inevitablemente surge la interrogación y surge la duda. Y yo creo que si el cristianismo ha evolucionado, pues en parte ha sido por la filosofía. Por eso para mí la filosofía nunca ha sido desde esa perspectiva algo de lo que yo tenía que defenderme, al contrario. Sería algo en lo que yo ojalá hubiera profundizado más de lo que he profundizado. Por otro lado, esto no es una novedad, esto no lo digo yo. Yo conocí a uno de los teólogos más importantes que se ha dado en el mundo en el siglo pasado, que es Karl Rahner, quizá para algunos el teólogo más importante del siglo XX. Viví con él en Múnich. Y yo siempre me acuerdo de decirlo él y decir a Rahner. Rahner estaba muy marcado por Heidegger y estaba muy marcado por toda la filosofía trascendental. Y Rahner decía que para hacer una buena teología hace falta una buena filosofía. Porque la filosofía, de alguna manera, te da una estructura de pensamiento, te da un sistema. La filosofía es un poco como, yo digo, un poco como el lenguaje. El lenguaje no es simplemente un instrumento que estamos utilizando, sino que el lenguaje moldea nuestro cerebro. Por eso aprender distintas lenguas es aprender distintas estructuraciones del cerebro. Y al tener distintas estructuraciones del cerebro y tener que combinarlas las unas con las otras, se te enriquece mucho y se te complejiza mucho también la percepción de la realidad. Bueno, pues la filosofía a mí me ha ayudado siempre a esto. Es la que me ha ayudado siempre a intentar ser crítico. Y crítico, la crítica empieza con uno mismo, ¿eh? La crítica no es simplemente crítica de los demás, sino que es crítica de uno mismo.
y por tanto crítica del propio sistema filosófico. Yo siempre he intentado no dejarme aprisionar por un sistema, ni por un sistema religioso o teológico, ni por un sistema filosófico. Y por algo, a veces acertadamente, otras veces no, siempre he intentado ser crítico con los autores con los que yo más me identifico. Uno de mis alumnos está aquí, aunque ya no mucho, porque ya la mayoría se han ido yendo, como es lógico, ya llevo un tiempo sin prácticamente ya no tener clase. Pero yo alguna vez le he dicho a mis alumnos, me lo han oído muchas veces, que uno tendría que ser de alguna manera abogado del diablo, es una expresión metafórica, pero yo creo que todo el mundo la entiende, abogado del diablo, fiscal, con los autores y con las temáticas con los cuales uno se siente más identificado. Y al mismo tiempo intentar ser abogado defensor de las corrientes ideológicas, filosóficas o teológicas, con las que uno se encuentra más en desacuerdo. Porque la corriente con la que tú no te identificas, si sigue persistiendo, es que algo tiene. Entonces, a ver qué es lo que tiene. Y la corriente que tú tienes, que es con la que tú te sueles identificar, pues que te ayuden otros a ver lo que tú no ves, porque nadie es buen juez de sí mismo y nadie puede hacer una buena evaluación de su propia ideología y de su propia mentalidad. Para mí esa es la bendición de la universidad. La universidad tendría que ser para mí un sitio plural, donde se enseñan distintas teorías, donde se enseñan distintas escuelas filosóficas. Yo siempre he alabado mucho en la titulación de Filosofía de Granada, siempre, desde que empecé, la pluralidad que había. Ahí te podías encontrar todo, absolutamente todo. Y tenías que dar clases sabiendo que el que había venido antes podía decir lo contrario de lo que tú has dicho. Y el que viene después puede decir también lo contrario de lo que tú dices. Eso te da una capacidad de diálogo y una capacidad de apertura que yo creo que tendría que ser siempre una de las finalidades de la universidad y que tendría que ser siempre una de las finalidades de los que tenemos un saber universitario, de los que hemos tenido unos estudios que nos permiten para tener una visión más compleja de la vida de lo que tiene la gente, que también para mí es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener el profesor universitario. El profesor universitario tiene que ser de alguna manera siempre algo contracorriente, y la universidad debe ser siempre un laboratorio. Entonces habría que tener mucho cuidado cuando se suscita una corriente que se impone de una manera, por así decirlo, cada vez más agresiva y cada vez con más gente. Yo creo que los profesores, y en concreto los filósofos, tendríamos que ser siempre de alguna manera gente con vocación de disidente, aunque eso evidentemente tiene sus costos y eso tiene sus dificultades prácticas juntamente con las dificultades teóricas. Varios de los elementos que ha indicado en este bloque podrían conectarse con el peso que ha tenido el pensamiento utópico o los elementos utópicos en tu reflexión, y también con uno de los criterios que siempre has considerado piedra de toque de cualquier encuadre o proyecto filosófico, que es el tipo de proyectos sociopolíticos que promueven, el tipo de valores que fomentan, que impulsan, y a qué tipo de ciudadanos contribuyen a educar. Bueno, eso es lo que quería que destacara en este momento. Algunos de los aspectos que conectan obras tuyas en distintos periodos, pero que apuntan más bien a estas claves de tipo ético o sociopolítico como consecuencia de un esfuerzo de reflexión mucho más amplio en lo teológico, en lo filosófico, pero que al final se concretan en propuestas de acción. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Yo creo que los problemas de fondo son siempre los mismos. Cambian la forma de presentarlos, pero yo creo que los problemas de fondo son siempre los mismos. Yo siempre, Álvaro, que está aquí presente, lo sabe, siempre he sentido una gran admiración por la capacidad que tuvo la filosofía griega de plantear los problemas de fondo del hombre, problemas políticos, problemas antropológicos, problemas sociales, también problemas religiosos. Los temas de fondo siempre están ahí. Lo que pasa es que va cambiando el ropaje, claro, y la manera de alguna manera de... Pero por eso los clásicos son los que desbordan su tiempo. Y yo creo que lo que hay que hacer es estudiar los clásicos. Uno de mis miedos con la universidad y uno de mis miedos con los estudios especializados es que se impone a veces estudiar el último autor de moda, que puede ser muy superficial y del cual no nos vamos a acordar dentro de 10 o 15 años. Yo me acuerdo de los años 70, que estuvieron muy de moda, algo que entonces se puso muy al corriente, lo que se llamaron maestros pensadores, que venían de Francia y que eran de alguna manera, parecía que eran los que iban a dar una gran renovación del marxismo y una gran renovación del pensamiento de izquierda. Hoy no se acuerda nadie de ellos, pertenecen completamente al pasado. Entonces no caigamos en la tentación, que yo creo que muchas veces caemos, de leernos el último autor de moda
y pasar de largo ante los clásicos. Porque los clásicos, si son clásicos, es porque algo importante han dicho. Y si seguimos leyéndolos hoy, es porque lo que han dicho, aunque la forma en la que lo digan se haya quedado obsoleta, están diciendo cosas que merecen ser escuchadas. Y yo creo que eso es lo que habría que insistir, primero que nada, en cualquier carrera, no solamente en filosofía. Conocer los grandes autores. Y una vez que conoces los grandes autores, ahora te puedes dedicar a otras cuestiones. Y los grandes autores siempre se centran en las grandes temáticas, que son las temáticas de fondo y que son las temáticas que nos encontramos todos, que todo tienen que ver con lo que yo he definido antes a nivel biográfico, un proyecto de vida y un proyecto de sentido con el que tú te puedas sentir identificado. Eso me parece que sería el elemento fundamental. Sí, vamos a ir ya apuntando a la desembocadura de la entrevista, de la conversación. Hay una cuestión que también me gustaría que la tocaras porque tiene muchas claves y muchos registros para darnos una respuesta. En todas tus estancias en América, con ese trabajo que has desarrollado en distintos sitios, en El Salvador, Nicaragua, México especialmente, bueno, pues has conocido muy bien el pensamiento latinoamericano. Es más, me consta que te consideran en muchos lugares uno de ellos, ¿no? Por proximidad, y por las temáticas, por el estilo incluso, etcétera. De suyo se te ha reconocido eso cuando has sido investido hace unos años como doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué piensas de una filosofía y un pensamiento que trabaja, escribe, piensa en español o portugués, en la conversación de la humanidad, como decía Rorty? Porque, bueno, también lo ejemplificas, ¿no? Tienes un espíritu muy abierto, has insistido en el peso de la Escuela de Frankfurt, la teología alemana, la filosofía alemana, el pensamiento francés, pero, digamos, no has perdido las raíces en unas situaciones no solo culturales, sino también vivencialmente muy reales, sociopolíticas, etcétera, desde las cuales has elaborado tu pensamiento. ¿Qué futuro ves a esto? ¿Qué lagunas ves ahí o qué potencialidades en que, hablando, pensando y escribiendo en español o portugués, venzamos ciertas inercias neocoloniales que nos están afectando gravemente también en nuestra vida académica acá, para tener una voz que decir en la conversación de la humanidad? Yo me he acordado muchas veces, y lo he dicho tanto aquí como en América, de algo que dijo hace muchos años, entonces estaba de presidente de gobierno, Felipe González. Y Felipe González dijo hace muchos años que el futuro de España en el mundo en buena parte iba a descansar en lo que ocurriera con América Latina, y no al revés. Yo creo que las dos cosas son verdad. Es decir, nuestro futuro inevitablemente pasa por la comunidad de naciones que tienen nuestra lengua, que tienen nuestra cultura, que tienen en buena parte nuestra historia y con las cuales además pues, podemos sentirnos de alguna manera en comunión de ideales y de aspiraciones. Y evidentemente el futuro del mundo en español, digámoslo así, es el mundo de América Latina. Y por ahí tenemos que cada vez más entrar en un diálogo. Y cuanto más dialoguemos y más nos acerquemos a la cultura y a la filosofía latinoamericana, paradójicamente más vamos a ser valorados y más vamos a ser enriquecidos en Europa. Porque nuestra, por así decirlo, nuestra identidad es una identidad de alguna manera de diálogo con dos continentes. España no puede encerrarse solo en Europa, aunque seamos un país europeo, y España no puede tampoco encerrarse solo en América Latina porque seguimos siendo un país europeo. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar el diálogo. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros el futuro. Por otro lado, es verdad que ganarse, digámoslo así, el prestigio en el mundo académico es algo lento. Es algo lento. El español no es todavía una lengua científica, aunque cada vez más yo veo muchas revistas. Uno de los grandes tesoros que tenemos aquí es el revistero de la Facultad de Teología de Granada. El revistero de la Facultad de Teología de Granada tiene cerca de 1000 revistas, porque han tenido una política de canjes de revistas con un montón de sitios y de revistas que no llegan aquí a Granada. Entonces yo cuando veo las revistas de un montón de países, de las lenguas más importantes, el español va ganando cada vez más
aprecio y consideración. Pero claro, eso es algo lento y eso además se gana a base de esfuerzo. Y por otro lado, nosotros tenemos en parte de culpa de la minusvaloración del español como lengua científica, como lengua filosófica o como lengua teológica y lengua cultural. Como lengua teológica ya se ha impuesto de una manera más definitiva, sobre todo por el aporte de la teología de la liberación, que eso ya ha marcado, queramos o no queramos, ha marcado a toda la teología, no solamente la de América Latina, sino toda la teología europea. Pero el español sigue siendo una lengua todavía poco valorada a nivel de científico, también en Internet. Y en parte tenemos la culpa. Yo una de las cosas que también doy en mi mea culpa, porque mi formación, como digo, está muy marcada por el extranjero, es no citar más autores españoles. A veces citamos obras de autores franceses, ingleses, norteamericanos, italianos, lo que sea, y tenemos obras de la misma categoría que están escritas en español y que están escritas por españoles, pero sin embargo los omitimos en la biografía y nos resulta mucho más lúcido pues citar a un autor con un título de un autor alemán o de un autor inglés o de un autor francés que citar a un autor español. Yo creo que eso tendríamos que romperlo y que de alguna manera ojalá que ustedes, que son las generaciones más jóvenes, rompan con ese distanciamiento cultural de nuestras propias raíces que una gran parte de mi generación ha tenido, en parte porque hemos vivido con un complejo de inferioridad cuando íbamos al extranjero a partir de los años 60 y porque no hemos tenido posibilidades como tenemos ahora para poner, por así decirlo, nuestro conocimiento a la altura de los otros países y de las otras naciones. En línea con esto, ya que has tenido oportunidad de conocer distintos sistemas universitarios, ya que tu obra también se ha podido distribuir por múltiples cauces en distintos países y has tenido algún feedback de gente en condiciones muy distintas, trabajando en instituciones con equipamiento y con presupuestos muy diferentes, probablemente el hecho de que ahora el español tenga un poco más de recorrido se debe simplemente a que instituciones que antes funcionaban con presupuestos muy ajustados no podían comprarse las grandes obras editadas en editoriales alemanas o anglosajonas y tenían que conformarse con otro tipo de productos, pero realmente ahora, gracias a Internet y a otros cauces de difusión en abierto, etcétera, pues ese intercambio es más fácil y el eco del trabajo intelectual investigador en nuestra lengua tiene más eco. Eso es justamente una de las cosas que condiciona la dedicación posible del profesorado ahora y marca sus condiciones. ¿Qué cambios observa llamativos en estas condiciones en las que el profesorado actual se ve obligado a ejercer su tarea investigadora y docente? ¿Y en qué sentido consideras que ha habido una evaluación que merece algún tipo de comentario por tu parte en los últimos años? Bueno, por un lado la internacionalización. Nosotros eso no lo vivimos. Hoy la internacionalización es una necesidad y con la internacionalización aprender lenguas, eso es otro de las historias. Hay que aprender lenguas, no queda más remedio. No basta con que haya traducciones, hay que aprender por lo menos las lenguas fundamentales. Para nosotros el inglés, el francés y el alemán son lenguas que hay que asomarse a ellas si queremos realmente ser relevantes en el campo internacional. Entonces la internacionalización es uno de los elementos. Otro elemento, yo creo que ustedes están abocados mucho más, digo ustedes a la gente joven que está aquí, a las generaciones ya de lo que es nuestro futuro más inmediato, están abocados mucho más al trabajo en común, al trabajo colectivo, a los grupos de investigación y a los grupos de trabajo. Mi generación ha sido una generación muy individualista y lo seguimos siendo, porque ya cuando estás marcado por el individualismo te resulta mucho más difícil trabajar en común. Mientras que ahora todo va en la línea de que tiene que hacerse, constituirse grupos de trabajo y hacer posibles grupos de trabajo que no se queden simplemente ni en la misma facultad, y para eso es bueno entrar en contacto con otras facultades, ni en el mismo país, sino que se abra también al contacto con otros. Todo eso hoy se multiplica, hay muchas más facilidades, tenemos muchas más posibilidades y hay mucho más contacto. Entonces yo creo que por ahí es por donde va la línea. En Europa tiene que ser de alguna manera, Europa va a ser siempre, ahora se habla mucho, como estamos con los problemas políticos, de España como nación de naciones. Yo creo que la nación de naciones es Europa, la Unión Europea es la nación de naciones, y ahí es donde vamos a tener que desenvolvernos en los próximos decenios y donde vamos a tener que integrarnos todos. Bien, vamos llegando al final de lo que nosotros tenemos que plantear y nos va dando pie con tus respuestas a nuevas cuestiones, ¿no? Siempre has intervenido en el debate público, no solo con los temas que te ocupan directamente en la docencia e investigación, sino articulando argumentaciones que, bueno, con el bagaje filosófico de cada cual,
te llevan al debate público a través de artículos, muchísimas conferencias. Si no recuerdo mal, uno de los últimos la semana pasada era sobre esa manera religiosa de entender lo político que tanto distorsiona lo político, sobre todo en términos de nacionalismos, ¿no? Por otra parte, mencionabas hace un rato en la conversación aquel momento tras la muerte del dictador, cuando un compañero alemán te preguntaba: ¿y ahora qué? Bueno, con lo que estamos viviendo en el Estado español, con esta crisis gravísima, con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, con todo lo que no se ha hecho desde otras instancias, después del discurso ayer del rey. ¿Y ahora qué, Juan Antonio? ¿Qué más quisiera yo saberlo? ¿Qué oteas? Sí. ¿Qué vislumbras? ¿Qué sugieres? Yo decía hace una semana fue, me parece que fue la semana pasada, me parece que fue. Un artículo que escribí en Granada Hoy. Escribir en Granada Hoy tiene una ventaja de que te lo publican en todos los grupos Holly, es decir, en todos los periódicos que tiene el grupo Holly en Andalucía, que creo que son en todas las provincias. Entonces, yo decía algo que yo lo tengo muy claro en la cuestión. Lo más parecido que hay al nacionalismo es la religión. El nacionalismo y la religión son dos de las fuerzas que más mueven a las personas. Porque el nacionalismo y la religión no solamente tiene componentes intelectuales y componentes ideológicos y componentes racionales, que los tiene, sino que tiene muchos componentes emocionales, afectivos, pasionales. Y cuando entran en juego las emociones, ya no valen los argumentos. Si yo agarro a una persona que se encuentra viviendo una intensa experiencia emocional e intento argumentarla, eso cae en el vacío, porque es que no hay un encuentro de razones que pueden ser opuestas o contradictorias y que pueden entrar en una confrontación, sino que se está hablando desde el marco de la razón y el otro está hablando desde el marco del corazón, si lo quieren ustedes simbólicamente. Entonces no hay manera de encontrarse. Yo creo que en gran parte, no solo, no digo que esto sea, pero yo creo que en gran parte el problema que tenemos hoy en Cataluña es un problema más pasional, un problema emocional, un problema afectivo, porque la identidad nacional es algo afectivo y es algo emocional. Y esto yo creo que lo enturbia todo, lo cual hace mucho más difícil ahora la situación, porque lo que pasa es que yo no sé si eso se podrá. Lo primero que habría que hacer es dejar enfriar a la gente, que se vayan calmando un poco en las emociones desatadas que ahora mismo están imperando. Y para eso se necesita tiempo. Yo no sé si vamos a disponer de ese tiempo y si esto no se va a encrespar más todavía. Dependerá, como es lógico, de los gobernantes que tenemos. Como tenemos la desgracia, porque es una desgracia, de que hoy tenemos unos gobernantes, y no hablo solo de los españoles, que pertenecen a la gran mediocridad, porque no tenemos hoy grandes líderes. Los tuvimos después de la guerra. Los de Gaulle, los Adenauer, los de Gasperi, había grandes personalidades en Europa. Pero ahora no, ahora todo lo que tenemos son gente muy mediocre en toda Europa. Incluso la Frau Merkel, que es la que mejor se ha defendido, porque ha sacado ahora su tercera elección, pues son personajes bastante mediocres, no hubieran destacado en otra época. Y entonces, si nos encontramos con la mediocridad, si nos encontramos con los elementos emocionales, y si nos encontramos con que las posturas se han ido enquistando y se han ido polarizando cada vez más, entonces el problema se hace cada vez más difícil de resolver. Yo creo que de todos modos, a largo plazo, si es que se puede, pues lo que tendremos, me imagino, será unas elecciones en Cataluña y unas elecciones en el conjunto del Estado español. Y a ver si de ahí sale gente distinta, porque yo creo que los que están ahora están quemados. Yo creo que tanto Rajoy como el Puigdemont, como el Junqueras, yo creo que están quemados, o sea, que se han quemado. Lo que podían dar de sí, lo que podían aportar, ya lo han aportado, como le pasó a Artur Mas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar. Y a mí ahí también sí ha habido algunos que sí se han comprometido. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en uno de ellos que siempre ha sido un hombre comprometido, como es Fernando Savater. Pero una de las cosas que me cabrea mucho es el silencio de tantos intelectuales y de tanta izquierda que existe en Cataluña como existe en España, y que cuando se encuentran en un conflicto de esto en el que hay que tomar bandera y partido y ir contracorriente, pues lo que hacen es callarse. Y entonces pues nos encontramos con que si a la mediocridad de lo político nos encontramos con la abstinencia del mundo intelectual que se abstiene de intervenir, pues entonces la situación se convierte en muy complicada. Y yo no sé cómo va a resultar. Espero que al final acabemos en eso, en las elecciones. Bueno, tenemos
todavía un tiempo para que razonablemente podamos aprovecharlo en unos minutos hasta que cerremos la sesión. Venga, si queréis algunas preguntas, pues venga, o lo que sea, o interpelaciones, críticas. Venga, adelante. A ver, una cosa no he entendido yo muy bien, a lo mejor, pues tampoco se puede conocer a una persona en un rato, ¿no? Pero Fuerte, por favor. sí, que usted ha dicho, claro, que es una persona que cree en Dios, pero tampoco una religiosidad excesiva, que cierto anticlericalismo, critica a las instituciones eclesiásticas, ¿no? Y bueno, y también lo que ha dicho relacionado con la izquierda, con la escuela de Frankfurt y todo aquello. Entonces, lo que no entiendo es por qué está usted en una orden religiosa y encima los jesuitas, que son más, se supone que son más papistas que el Papa, ¿no? Bueno, se supone. Y otra cosa es que usted ha mencionado con respecto a Europa, entiendo de la Unión Europea, o bueno, Europa sí, que es una nación de naciones. Entonces explíqueme usted eso, porque yo no lo entiendo, ¿no? Yo entiendo, me suena a rey de reyes y esas cosas, pero no lo entiendo. Sí. Bueno, primero lo de la cuestión religiosa. Mira, distingo entre lo que es una persona religiosa y lo que es una persona creyente. No es una matización. Hay personas que son religiosas por temperamento. La mujer es más religiosa que el varón en general. En general, en todas las culturas, la mujer es más religiosa que el varón. Está mucho más presente que el varón en todo lo religioso. Hay personas que son por naturaleza religiosas, es decir, son personas que disfrutan con una procesión, que disfrutan con una celebración cultural en la iglesia, que disfrutan con ceremonias eclesiásticas. Esto es una manera de ser. Y hay gente que tiene esa sensibilidad, esto es una sensibilidad. Y hay otras personas que son más frías para todo eso, que por temperamento no son personas que participan de la religiosidad popular ni que participan de alguna manera también de las manifestaciones de esa religiosidad. Y esto es una cuestión de personalidad, de temperamento, no es ni que sea mejor ni que sea peor, porque ser cristiano evidentemente no es eso. Ser cristiano es de alguna manera sentirse identificado con la persona de Jesús y con los valores humanos por los cuales él luchó y por los cuales él vivió y desde los cuales él se encontró con Dios y se encontró con los demás. Entonces, una cosa es ser religioso, y hay gente que lo es y yo no lo soy, y otra cosa es ser cristiano. La pregunta que yo me hago es si yo soy cristiano. Y si dentro de el ser cristiano está permitida la crítica a la Iglesia. Jesús se llevó muy mal con la religión de su época y la criticó mucho. Entonces, si se es seguidor de Jesús, ¿por qué no se va a ser uno seguidor de Jesús y al mismo tiempo ser crítico con la religión a la que uno pertenece? Que por otro lado, como ha dicho José Antonio, luego te encuentras que de la misma manera que te puedes sentir identificado con una religión y sin embargo criticarla, pues te puedes sentir identificado con un partido político y sin embargo criticarlo. Y te puedes sentir, como yo me siento, identificado con la Universidad de Granada y con la Facultad de Filosofía y con el Departamento de Filosofía y sin embargo muchas veces lo he criticado. Unas veces acertadamente y otras veces desacertadamente. Pero el criticar aquello que te importa, aquello que te es valioso, aquello que te identifica, no es malo, lo cual no quiere decir que no acarree problemas. Y no quiere decir que las críticas sean necesariamente acertadas ni sean necesariamente buenas. Pero la crítica tiene que estar en todos los lados. Yo creo que la crítica es algo que es consustancial al ser humano. Y si no, pues acabamos perdiendo el contacto con la realidad. Porque tenemos que criticar nuestro mundo de representaciones y tenemos que criticar nuestro mundo de identificaciones. Yo no tengo dificultad en confesarlo, porque además nunca lo he confesado. Todos mis alumnos saben que yo nunca jamás he hecho propaganda religiosa en la universidad ni en la facultad, pero todo el mundo sabe que yo nunca he escondido mi identidad cristiana y mi pertenencia a los jesuitas. Nunca, jamás. Lo saben de los 40 años que yo llevo enseñando. Entonces, desde ahí es de donde yo me siento. La orden a la que yo pertenezco, además, es una orden que siempre se ha distinguido, por lo menos en los últimos 40 o 50 o 60 años, desde el Concilio Vaticano II, por una postura de identificación, pero de identificación crítica. El mismo Papa que hay ahora, que es criticado por muchos, pues es un jesuita. Y es un jesuita que desde la crítica a la Iglesia intenta cambiarla. Y mucha gente no está de acuerdo con que el Papa critica a la Iglesia. Sin embargo, el Papa actual critica a la Iglesia. Y encontramos múltiples manifestaciones suyas. Y luego lo de la nación de naciones, lo decía primero que nada por recoger esto que tanto se habla de España,
de que España es una nación de naciones. Yo creo que no, que España no es una nación de naciones. España es una nación, lo que pasa es que es una nación muy compleja y con una gran diversidad. Pero lo de nación de naciones, a los que somos más viejos, nos suena a algo que hablaba mucho de ello de Gaulle. Y de Gaulle quería un mercado común o una Unión Europea, que era la Unión Europea de las patrias, de las naciones. Él decía, no se trata de ser europeo, y para ser europeo yo dejo de ser francés, o dejo de ser inglés, o dejo de ser alemán, sino se trata de, siendo alemán, francés, o inglés, o español, ser también europeo. Entonces, que no hay una contradicción entre tu identificación con la nación a la que tú perteneces y tu identificación a Europa. Aunque, lógicamente, desde el momento en que estamos en la Unión Europea, cada vez más vamos a vivir en lo que podemos llamar soberanías compartidas y lo que podemos llamar identidades compartidas, porque nosotros ya hoy vivimos en soberanías compartidas y en identidades compartidas. Por eso nos preocupa tanto, por ejemplo, lo que puede decir mañana Bruselas, porque Bruselas no va a legislar por nosotros acerca del problema catalán, pero lo que piensen en Bruselas acerca del problema catalán nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque estamos ya en una dinámica que es única en el mundo, y en eso quizás no nos damos cuenta de que estamos creando algo que, si cuaja, va a tener mucho futuro, y estamos creando algo en un continente tan dividido y tan enfrentado como ha sido el nuestro. Estamos creando algo nuevo, y ese algo nuevo es a lo que yo me refería con ese concepto de nación de naciones, que es simplemente una metáfora. Si no te gusta la metáfora, pues quítala, pero la idea es esa, precisamente. Hay tres más. Perdón, Fernando, primero por acá. Sí. Pues bien, quisiera preguntarle por la pregunta ladrona de su sueño que no ha propuesto. La pregunta por el sentido de la vida. Perturbando un poco como nos la ha formulado, quisiera preguntarle, ¿por qué la vida ha de tener un sentido? Bueno, primero, ¿qué es el sentido? Vivir realizado, estar a gusto con lo que uno está haciendo, sentir que hay cosas que te merecen la pena, sentir que es mejor vivir que no suicidarse. Pues entonces todos tenemos que tener un proyecto de vida que de alguna manera nos conceda una gratificación, una alegría, que no sea el suicidio mejor para nosotros que el no suicidio. Y para eso tenemos que tener metas, valores, ideales, relaciones personales, a través de las cuales nosotros nos sintamos a gusto. Yo creo personalmente, si lo quieres de una manera mucho más sencilla, voy a dar una respuesta que va a sonar muy poco filosófica, pero que es muy real. El sentido de la vida último para mí es pasar por la vida habiendo querido a otras personas y que otras personas te quieran a ti. El haberte encontrado a lo largo de tu propia biografía con experiencias personales que han sido importantes para ti, en las que tú te has podido sentir querido por otras personas y sentido reconocido y sentir valioso para otras personas, y en la que otras personas han sido para ti valiosas y han sido importantes y con las que tú te has sentido a gusto. Si eso no lo tienes, ya puedes tener toda la cultura que quieras, todo el dinero que quieras y todo el poder que quieras, tú eres un desgraciado, porque has sido un muerto en vida. Bueno, pues por ahí es por donde yo enfoco para mí lo que es el proyecto de sentido. Bueno, lo primero que es un placer volver a verle. Yo lo tuve en mi historia de la filosofía moderna 2, antes de irme a Argentina, a Latinoamérica. Y yo le quiero dar las gracias sobre todo porque jamás hice un examen con el que disfrutara más que con el suyo, por la metodología de examen que usted realizaba. Eso fue algo fantástico. Y le quería preguntar, estando yo también en relación con todas esas luchas latinoamericanas, ¿qué es lo que piensa usted ahora que estamos en momentos de división europea, de las necesidades de unificación de Latinoamérica? Ya que, a mi parecer, las unificaciones europeas siempre han ido, incluso en sus divisiones internas, a partir de la destrucción de ese otro que era el latinoamericano. Y profundizando más, porque ya que todos los intentos de Latinoamérica por unificaciones, que esa unificación era una necesariedad para defenderse contra el otro occidental que continuamente se estaba unificando a partir de esa destrucción, todos esos intentos de unificación latinoamericanos han sido combatidos, manipulados y destruidos por potencias exteriores, dejando Latinoamérica en la división caótica que conocemos ahora, mientras que en Europa todavía se mantiene una entropía
un conjunto de caos que mantiene un orden en el que Latinoamérica es lo fragmentario. Por un lado, quería preguntarle cómo ve eso. Bueno, primero, en América Latina lo que fracasó fue la patria grande, que era el sueño de los que hicieron la revolución en América Latina. Pues fracasó porque, como es lógico, las potencias europeas coloniales hicieron todo lo posible para que no se creara la patria grande, porque si se creaba la patria grande, pues evidentemente iban a adquirir una independencia, iban a adquirir una autonomía política, cultural y económica mucho más fuerte de la que se estaban diciendo. Divide y vencerás. Eso sigue siendo uno de los lemas fundamentales de cualquier confrontación política. Entonces el problema es hacerle convencer a los latinoamericanos de que, aunque tengan diferencias, tienen que ir cada vez más teniendo intereses comunes y protegiéndose y ayudándose los unos a los otros respecto de los demás países. Por otro lado, no hay que engañarse. En América Latina ocurre algo que sigue ocurriendo y es la explotación del indígena, con una característica muy llamativa. Y es que los explotadores de los indígenas siguen siendo en su inmensa mayoría, no en su totalidad, pero en su inmensa mayoría, los descendientes de los europeos que fueron yendo a América. Entonces, los descendientes de los europeos que fueron siguiendo América, es decir, la élite minoritaria blanca y europea que domina en todos los países, lo que hace es, de alguna manera, criticarnos a los que estuvimos en la época de la conquista, los españoles, los portugueses, los ingleses, etcétera, por las barbaridades que hicimos en la época de la conquista, cuando ellos siguen haciendo esas mismas barbaridades ahora en el presente. Y sigue habiendo todavía ahora mismo en América Latina el problema de indígenas que viven con la amenaza de la extinción y con la amenaza de que les arrebaten sus tierras por las grandes empresas y por tanto los dejen sin medios de subsidio. Entonces hay que desenmascarar esto. Hay que desenmascarar esto y hacer caer en la cuenta de que más que no basta simplemente con recordar el pasado y por tanto el no reconocimiento del otro por parte de los europeos y en concreto de los españoles, sino que el reconocimiento del otro es un problema que tienen planteado en sus propias culturas y en sus propias sociedades actuales. Y que eso es algo que tienen que afrontar y que mientras que eso no se afronte, el problema de la colonización interna seguirá siendo uno de los grandes obstáculos para que se puedan desarrollar esos países. Muy bien. Yo quería preguntarle porque... En voz alta, sí, veo una bipolarización en su discurso. Usted dice que los estudiantes que venimos ahora, las generaciones siguientes, tenemos que defender el hecho de reivindicar nuestros propios autores españoles, ¿no? Que siempre nos vamos a otros autores extranjeros. Eso, en términos de que usted defiende que Europa es una nación de naciones y que tendemos a eso, junto con los problemas de Latinoamérica, por no hablar de los propios españoles, ¿cómo caso usted eso? Lo caso de una manera muy fácil. Yo nunca me he sentido más español que cuando estaba en el extranjero. Yo he estado en un montón de países, de Europa y de América. Nunca me he sentido más español que fuera. Y no he vivido ninguna contradicción en intentar integrarme en la sociedad y en la cultura en la que yo he vivido, sea la de Colombia, o sea la de Brasil, o sea la de Estados Unidos. O sea, no he tenido nunca ningún problema en intentar integrarme en esa cultura y al mismo tiempo sentirme de alguna manera con mis propias raíces identitarias, que son las que yo capto precisamente porque el contacto con el extranjero me revela mucho más rasgos de mi identidad que si yo viviera siempre simplemente con personas que tienen los mismos rasgos que yo. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, yo no, en una época de internacionalización como la que vivimos, ¿cómo vamos a renunciar nosotros al contacto, a los grupos de investigación y al estudio de los grandes autores extranjeros? Pero al mismo tiempo que estudiamos los autores extranjeros, promovamos también los autores españoles que tenemos aquí y hagámoslos conocer fuera, porque si nosotros mismos no los valoramos y no los hacemos conocer fuera, entonces van a seguir siendo personas desconocidas en el extranjero, porque son también desconocidos en sus propios países. Y para eso hay que perder un poco el complejo de inferioridad que hemos ido arrastrando durante muchísimo tiempo y que yo creo que es algo que, por sobre todo ustedes, las nuevas generaciones tienen que romper. Nosotros, como vivimos la España pobre, pues normal que tuviéramos más interiorizado ese complejo de inferioridad. Pero hoy ustedes se encuentran en una situación diferente donde pueden tratar mucho más de tú a cualquier europeo con el que se encuentren. Una última, y con eso cerramos el formato de este tipo de actos de hora y media, porque además pasa la grabación después a YouTube y también tiene que tener eso su medida. Por favor. Primero quiero decir que me siento privilegiado para poder experimentar esta charla
Y bueno, tengo yo dos preguntas. La primera pregunta es, me gustaría aprovechar tu conocimiento de filosofía y teología, ¿no? Y preguntar si es, en qué sentido piensas usted que es legítimo hablar, conectar o ver una coherencia entre espiritualidad y estado de conciencia. Eso, entrar en eso sería muy largo. Te diría, cuando aparezca el libro, Ateísmo y Espiritualidad, un apartado está ahí precisamente, porque uno de los apartados es dialogar con la concepción de estado de conciencia que tienen las espiritualidades orientales y concretamente el budismo. Pero eso no, vale, y segunda pregunta, tú has dicho que la pregunta fundamental es preguntarse qué es el sentido de la vida. Y yo me pregunto, ¿no hay una pregunta anterior a esa pregunta que sería ¿quién soy? Bueno, en realidad es darle la vuelta a la misma pregunta. Es volver a dar la vuelta. Le puedes poner el nombre que quieras. Pues, ¿quién soy? Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy en función de un proyecto? ¿Quién soy en función de una actividad? ¿Quién soy en función de una identificación con unos valores? Kant decía que las grandes preguntas del ser humano son tres. ¿Qué puedo saber, qué puedo hacer y qué puedo esperar? Y que las tres grandes preguntas del ser humano, ¿qué puedo saber, qué puedo hacer y qué puedo esperar?, se resumen en una última pregunta. ¿Qué es el hombre? Pues esa sería de alguna manera la pregunta que usted ahora lanza. ¿Qué es el hombre? Y para responder al qué es el hombre, enseguida nos encontramos con los problemas de sentido. Bueno, llegamos al término de este acto, de maestro a maestro, de Juan Antonio Estrada Kant, ¿no? Y muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta conversación que nos has brindado, que nos has regalado. Una vez más, a quienes te conocemos y compartimos tu sabiduría, no solo saberes, tu sabiduría y tu amistad desde hace muchísimo tiempo, y efectivamente verificamos que hemos tenido y tenemos entre nosotros no solo un amigo, un compañero, un profesor, un investigador brillante, sino un maestro. Una persona. Una persona que ejerce magisterio y ya que del sentido se trata, te queremos mucho. Nada, muchas gracias. Un abrazo.